Las aventuras de la bici de Nico are back. Dije que no iba a salir 2 semanas, pero no me pude contener. Esto es un vicio. Que les dije que les iba a contar un poquito de la nutrición, de lo que comí en el Dragon Ride, así que vamos a buscar un lugar más tranquilito y ahora les cuento. No se vayan. Hoy no, hoy la bici está limpia. Hoy es la primera salida en la bici por la calle, por la ruta. Se siente raro, pero había dicho de que iba a estar 2 semanas sin tocar la bici, pero no me puedo contener. Pero si se acuerdan, en el Dragon Ride cuando terminé, mi glucosa estaba muy baja, era 2.8, 2.9 y mis niveles de cetonas estaban en 6, lo cual es altísimo. Entonces quería comentarles lo que comí en el evento. A las 5 de la mañana me levanté, comí una comida basada prácticamente en grasas y proteínas, y me tomó 1 hora llegar al lugar donde empezábamos, y cuando salimos a las 7:20 tampoco había comido nada, solo lo que había desayunado. La primera barrita que comí de cereal fue estas PhD de chocolate y nueces, y la comí a la hora. Me sentía bien, no tenía hambre, no me faltaban las energías, pero había decidido comer entre 20 y 25 gramos de carbohidratos por hora. La segunda barrita que comí fue a la hora de eso, antes de llegar al puesto de alimentación. Tenía en mi botella 2 botellas de 700 mililitros de agua con electrolitos, aminoácidos, creatina, leucina y carnitina, con los electrolitos que es sodio, potasio, magnesio y no me acuerdo qué otra cosa más. Ya me había tomado una botella y creía que podía alcanzar a llegar hasta el otro puesto de alimentación con una botella llena. Creo que ahí cometí un error, tendría que haber llenado una de las botellas y ponerle un poco de más electrolitos, porque creo que por eso me dieron los calambres a mitad de camino. Pero una vez que llegué al Black Mountain, creo que ahí me comí la tercera barrita, media barrita de cereal. Después, antes de empezar a subir entre Black Mountain y el segundo puesto de alimentación, lo que hice fue no comer absolutamente nada. Estaba muerto de sed. Cuando llegué, lo primero que fue cargar de agua nuevamente, y puse 3 pastillas de SIS, o estos sales minerales o electrolitos en una botella, y en la otra puse 2. Y lo que comí fueron 3 papas noisette con sal, que son famosas en ese evento. O sea que en ese caso tenía un poquito más de carbohidratos. Después de salir del segundo puesto de comida, era cuando íbamos a hacer el Devil's Elbow, o el codo del diablo. Lo que hice fue, antes de llegar al Devil's Elbow, me comí el primer gel. Después de haber caminado el Devil's Elbow, en la bajada realmente me sentía muy bien. Creo que el gel tenía fuego en las piernas. Pude llegar al tercer puesto de alimentación, pero tenía comida, tenía suficiente agua, y dije, no, vamos a seguir. Lo que hice fue comerme otro gel antes de subir al Rigos. Y después de que descendimos el Rigos, había otro puesto de alimentación, y ahí comí 3 papitas más y el último gel de todo el recorrido. Después ya no comí absolutamente más nada hasta llegar hasta la meta. Quizás hubiera necesitado un gel adicional
en los últimos 30 kilómetros como para llegar un poco con más energías. Pero sí, llegué muy cansado, pero pude hacer todo el evento fat adapted o adaptado en grasas, todo lo que yo me comía de carbohidratos, que en total, bueno, son como, no sé, acá seguramente está la cuenta, fueron 3 barritas o 2 barritas y media y 3 geles. Eso me sirvió para reponer los músculos de glucógeno, o, bueno, no sé cómo es en español, como para poder seguir. Quizás hubiera comido uno más o una barrita o un gel más, pero funcionó realmente muy bien. Se puede hacer un evento de 10 horas con poquitos carbohidratos y con una dieta cetogénica focalizada y específica. Pero más detalles en próximos videos. Y no se olviden, yo no soy doctor, no soy nutricionista, no soy nada, no tengo título, no tengo absolutamente nada. Todo lo que yo les cuento y todo lo que les digo es cosas que pruebo, algunas funcionan y otras son un fracaso. Pero espero que les gusten y coméntenme y déjenme preguntas. Y si quieren ver algo de un experto bueno una persona que un video de, creo que es argentino, el doctor de la Rosa, él explica la dieta cetogénica y el ayuno intermitente muchísimo mejor que yo, así que vean los videos de él, la descripción van a encontrar su canal. No lo conozco, así que no tengo ninguna afiliación con él, pero creo que es el único que he encontrado hasta ahora que explica bastante bien. Mañana empezamos los entrenamientos con Trainer Road. Voy a cambiar de plano, de método. Antes estaba haciendo polarizado y ahora voy a hacer Sweet Spot, pero eso es para un próximo video. Y también estén atentos porque ya estoy planeando para los eventos del año que viene. El problema es que con el COVID y todo eso hay muy pocos espacios y es todo por sorteo, así que hay que ver, por ahí no entro a ninguno y termino haciendo el Dragon Ride el año que viene. Estamos en octubre, está empezando a hacer un poco más de frío, ya me estoy enfriando, estuve sentado en este sillón duro por mucho tiempo, así que es hora de seguir pedaleando. Tenemos una subida, vamos a empujarlo fuerte. No se olviden suscribir, dar un like y nos vemos en el próximo video.